Muchas gracias a Marco y continuamos con las entrevistas acá en Hora y 30. Nos acompaña ahora el excomandante general de la policía, Luis Vera Llerena. ¿Cómo está, señor Vera Gracias, Llerena? Mario, por la invitación. A usted. Bien, usted ha sido comandante general de la policía hasta hace relativamente poco. Fue entre mayo y agosto del año pasado. Así es, así es. De manera que los problemas que hoy tenemos delante eran problemas que en buena cuenta estaban también ahí cuando usted tenía el cargo. Por supuesto que sí. Particularmente sicariato y extorsión, que son los que han, copado las noticias últimamente. ¿Qué es lo que ocurría entonces? ¿Qué es lo que ve usted que ocurre ahora? Lo que ocurre ahora era previsible, es una consecuencia lógica de lo que usted observaba a propósito de ese problema entonces. Mire, nuestra Policía Nacional unida tiene 36 años ya formada, de todo un proceso de reorganización para poder enfrentar a la delincuencia. Pero vemos ahora un fenómeno muy preocupante que es el crimen organizado, la proliferación de las bandas criminales y organizaciones criminales en todo el país. Es preocupante, le digo, porque ahora las organizaciones criminales están cada día contratando, hay gran demanda de sicarios ahora que están contratando organizaciones criminales para poder protegerse y lograr su cometido. ¿En qué modalidades? Minería ilegal, narcotráfico, extorsión agravada a nivel nacional, trata de personas. Y lo que estamos viendo ahora es que es preocupante porque ya vemos que hay la gran crueldad de poder eliminar a otra banda, de querer tener una hegemonía en un territorio, cada organización criminal, y los que se meten en ese territorio están eliminando los ajustes, llamados ajustes de cuenta. Y eso se ve prácticamente a diario, se está viendo. Pero se veía a diario también cuando usted era comandante general de la policía. En 3 meses uno estaba tratando de lograr la presencia y yo en mi política de comando lo que decía, señores, hay que ir a la búsqueda del delincuente, no esperar. ¿A qué señores le decía usted eso? A todo mi comando. ¿A su comando? A todos mis comisarios. ¿Y usted recibía respaldo de quien era en ese momento presidente del Consejo de Ministros y de la Presidencia de la República para ese esfuerzo? En la lucha contra el crimen sí, pero no en la lucha contra la corrupción. Ahí sí, yo sí tuve limitaciones, porque me sentía un poco presionado, a pesar que yo estuve de acuerdo con la firma de la creación del equipo especial contra la corrupción del poder, con los fiscales, con el exministro Mariano González. Ahí empezó el disgusto del gobierno para poder enfrentar la lucha contra la corrupción. O sea, en eso ahí me sentía limitado. Pero en la lucha contra el crimen, por ejemplo, la minería ilegal, ¿usted dice que sí recibió el respaldo? En los otros aspectos, obviamente sí, también la policía en todo momento se siente limitada por esta situación del presupuesto. Yo he sido jefe de la Dirección de Medio Ambiente y he sido gestor del Plan Mercurio en la minería ilegal. Por eso. Y como tal, desterramos a 5.000 mineros en el tiempo del presidente Vizcarra, que hubo la presencia de 30 millones de soles para poder lograr ese cometido. Se erradicó 5.000 mineros, se puso los campamentos policiales y se pudo controlar. Hoy en día eso no se ha continuado y están regresando. Pero eso tiene que ser algo sostenible. En la cuestión de la delincuencia hicimos muchos operativos, constantes operativos con los exministros de la mano, pero es que tenía que ser a diario, porque si el Estado no muestra firmeza, no muestra autoridad constante todos los días, en todo momento, se deja el terreno de la delincuencia, hay una prevención débil, no hay participación de alcaldes, gobiernos regionales, solamente están en el papel, en las reuniones de trabajo, entonces no hay un compromiso y se deja camino para que la delincuencia crezca. Vamos a volver sobre este punto en un instante, pero vamos a ir a una pausa.
Muy bien, continuamos aquí en Hora y 30 con el ex comandante general de la Policía Nacional, Luis Vera Llerena. Antes de la pausa, hablábamos con él de la situación que él encontró cuando llegó al cargo que acabamos de mencionar, a propósito de la extorsión, del sicariato y de otras manifestaciones del crimen organizado. Entonces yo lo que le quería preguntar, ¿y usted ve un cambio de aquello que dejó en el momento que fue separado del cargo a lo que ocurre ahora? ¿Ha habido un cambio al pasar del gobierno de Pedro Castillo al pasar del gobierno de Dina Boluarte? Mire, en el tiempo del gobierno de Pedro Castillo también hubieron protestas. Aquí en Lima ha habido protestas de 20.000 personas tratando de llegar a Palacio de Gobierno y al Congreso. En mi gestión hubo un trabajo policial con técnicas para poder de control de estos disturbios. Hubieron en unos casos daños a la propiedad pública y privada. Hubo pocos heridos de ambas partes, pero se pudo controlar. En estas protestas, esta clase de protestas, que ha sido más violenta, ha sido más radical y ha sido con actos subversivos, actos terroristas, porque estas personas han ido directamente a matar policías. Eso se ha visto por la difusión de los videos, la difusión de los medios, que ya esta actitud de los protestantes ha sido más agresiva y letal. Ante eso, la policía ha podido solamente repeler, ha tratado de evitar, pero hay un momento en que también la policía ha debido actuar en base a la ley del uso de la fuerza, decreto legislativo 1186. Entonces, ¿qué dice esa norma? Dice que ante una ofensiva letal, la policía, por sus medios de policía que tiene, debe utilizar también la fuerza letal. Y en estos casos, posiblemente hayan utilizado tanto las fuerzas del orden, Fuerzas Armadas como policía, en los casos donde se han visto ellos en peligro de su vida. El artículo 20 del Código Penal, inciso 11, indica que las fuerzas del orden, Fuerzas Armadas o policía, están eximentes de responsabilidad cuando hacen uso de la fuerza y cuando está en peligro su vida. Claro, el asunto es demostrar si estaba en peligro su vida, ¿no? Eso es lo que se va a discutir en cada caso. Sí, pero la policía ha actuado de la mejor manera, o sea, tratando de no haber más muertes, se han defendido de tal manera que han tenido 800 heridos, un muerto, 800 heridos. Han tratado de evitar más muertes, pero se han defendido de tal manera que han tratado de evitarlo. Sin embargo, creo que la policía ya está evaluando ahora, con esta experiencia, de poner más firmeza en este control de disturbios. Porque yo creo que las autoridades fiscales y judiciales deben analizar esta situación de la actuación agresiva, letal, violenta de los protestantes, que ni siquiera se identifican con un líder. O sea, el gobierno ha querido negociar, ha querido conciliar o coordinar con ellos, pero nadie se presenta. Entonces ha habido toda una dirección peligrosa. Pero lo que yo le preguntaba, si bien lo que estamos comentando ahora es importante, si a propósito de la lucha contra el crimen organizado, en las distintas vertientes que hemos mencionado, ¿ha notado usted una diferencia entre lo que ocurría mientras era comandante general de la policía y lo que ocurría durante el gobierno de Pedro Castillo y lo que ocurre ahora, en ese aspecto, el combate al crimen organizado? Yo lo veo peligrosamente en aumento. Continúan las grandes organizaciones criminales cometiendo la gran extorsión agravada, que ya inclusive está creciendo peligrosamente con algunas pequeñas bandas que ya están extorsionando pequeños negocios a pequeños comerciantes, microempresarios, que están pidiendo a través del cobro de cupo, amenazando y pidiendo cada semana, cada mes, bajo la amenaza de poder quemarles su negocio, herirlos o matarlos. Eso ha crecido y sigue creciendo, porque todavía no estamos dando estrategias claras, políticas públicas para esta situación del crimen. Se ve asaltos en moto para robo de celulares con muertes.
acto de sicariato con muerte de 10, 15 balazos de manera muy agresiva. Se ve eso en el día y eso no había anteriormente. Bueno, hace cerca de 5 años no había esa clase de actos criminales. Al robar un celular están anulando, eliminando a un ciudadano inocente. Ahora se está viendo peor, pero ya creo que las autoridades deben tomar cartas del asunto y hacer políticas públicas. Pero que como hay otros países, acá tenemos que controlar al sospechoso, al sujeto que está al margen de la ley, a través de la tecnología. Aquí en el país no tenemos un centro de operaciones de control, comando, coordinación, que se llama el C5, por ejemplo. Lo tiene México, lo tiene aquí nomás Ecuador, lo tiene de repente Brasil, que es un centro, un gran centro de operaciones con alta tecnología para poder, interconectado entre las municipalidades. Cada municipalidad es una isla en seguridad ciudadana. Tiene su tecnología propia, pero no se coordinan, no interconectan. Si coordinamos con toda la tecnología de todas las municipalidades, más un centro líder que tenga poder hacer un control de ingreso y salida de vehículos con arcos tecnológicos que identifique las placas, sí, que también haya control. Bueno, pero todo eso es lo que no ocurre en este momento. No se está haciendo esas estrategias para poder controlar. En ese sentido, del gobierno de Pedro Castillo al gobierno de Dina Boluarte no se ha operado un cambio. Es que el gobierno de Dina Boluarte tiene poco tiempo y que ya debería. Otro problema ha sido es que ha habido una debilitación institucional de la policía, del gobierno de Castillo y antes. Usted debe ver que cuando se cambia un comando, el nuevo comando tiene que nuevamente hacer un diagnóstico y tiene que replantear sus estrategias, ver sus comandos, la parte operacional, administrativa, gestión pública, y demora. Entonces, cuando hay un cambio de comando en la policía, genera atraso. Ha habido, yo soy el 4º comandante general en el gobierno de... Y después vinieron más. Y después está el actual comandante general Robert Faro, el 5º. Sí. 5 cambios genera atraso en la institución, genera debilitamiento, genera desmoralización de su personal. ¿Y cómo usted puede tener una autoridad débil para enfrentar esta clase de flagelos, tanto estas protestas como la elevación del crimen organizado, ¿no? Eso es preocupante, ¿no? Bueno, pero digamos, después de que salió usted, la persona que entró ha permanecido en el cargo. Continúan, pero se ha encontrado con todos estos problemas de las protestas radicales, violentas. Y eso nos lleva al último tema, a propósito de quién ostenta el cargo. Usted, cuando fue removido, presentó, digamos, sí, un caso por el cual demandaba ser no solamente reincorporado al grado, que entendemos eso es la discusión que le han admitido, sino ser repuesto en el cargo de comandante general. Sí, porque yo sentí que por la institución, sentí que estaban abusando, que estaban atropellando la institución, y yo en el alto cargo hice una demanda constitucional en el 6º juzgado para poder solicitar reponerme en el cargo. ¿Y qué pasó con eso? Actualmente este proceso, han emitido una decisión en la cual este proceso pase al órgano contencioso administrativo. ¿Quién ha emitido? El 6º juzgado constitucional, de manera equivocada para mí y para mis abogados, porque esto, pensando que yo estoy solicitando una renovación de cuadro, o sea, reingresar a mi grado. Yo ya tengo el máximo grado en la policía, que es teniente general, y yo no quiero regresar a ser teniente general. Yo solicité una demanda para reponer y ser comandante general, porque abusivamente, arbitrariamente, sin ninguna motivación, de acuerdo a la Constitución, me habían retirado por cuestiones. Pero eso ya no está políticas. En discusión entonces, porque el 6º juzgado, como usted dice, estamos apelando, que esto es administrativo, contencioso. Hemos apelado al respecto, hemos apelado y estamos esperando la decisión, a la evaluación y la decisión. En eso estamos.
¿Que para cuándo, digamos, Sí, pues, estará eso, madura, calcula usted? eso no lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Usted sigue manteniendo la expectativa de volver a la Comandancia General de la Policía? Por supuesto que o aportar a mi país en cualquier cargo. Estoy preparado para eso. En mi especialidad, que es la seguridad integral, pues soy abogado también. Y bueno, y también en forma privada tengo mi estudio jurídico que estoy también tratando de emprender en la defensa técnica y también en la gestión y consultorías. Y soy catedrático en la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional. Actualmente estoy enseñando a todos los coroneles que van a ser generales, sobre todo justamente este tema preocupante que es el crimen organizado, enseñándoles a investigar, a enfrentar al crimen, porque se ve algo muy peligroso en el tiempo. Yo creo que si nosotros no nos preparamos, no enfrentamos de manera técnica, profesional, con buenas estrategias, encontraremos zonas liberadas en algún momento, o como en otros países, el 35% del territorio, de un país, está dominado por el crimen organizado. Dominan alcaldes, gobiernos regionales, los eligen ellos, y eso no podemos llegar en el país. Por eso es que hay que prepararse técnica, profesionalmente. En el país tenemos pequeñas divisiones, pequeños departamentos que investigan el crimen. Pero no puede ser así, tiene que ser un gran organismo que pueda a nivel nacional. ¿Tiene usted algún tipo de contacto con este gobierno? ¿Ha tenido? Ninguno. 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 No lo han contactado para nada, de manera que... Yo estoy enseñando, estoy asesorando, soy un consultor. O sea, está en la actividad privada, pero no tiene ningún... Y estoy siendo leído por este tema de la seguridad, simplemente que me preocupa mucho porque sigo siendo policía y pienso con inteligencia prospectiva, pienso que en el futuro el país se va a convertir en un país inviable, peligroso, porque el crimen organizado está avanzando y no lo estamos enfrentando como debe ser, con políticas públicas y con estrategias claras, pero no solamente a la policía, tiene que ser el Estado, que se involucren todos los organismos, empresarios, funcionarios del Estado, sociedad civil, todos tenemos que pensar en eso. Hoy en día, sí, la gente no está denunciando por temor. 8 de cada 10 personas viven un temor tremendo, que cuando pasa un vehículo, una moto, por el costado ya piensan que lo van a asaltar. Eso no podemos, o sea, eso tenemos que darle más garantía y seguridad al ciudadano, pero con estrategias claras. ¿No? Muchas gracias al excomandante general de la policía, Luis Vera Llerena, por su presencia acá en Horita Inti esta noche. Mario, muchas gracias. ¿Pausa? Pausa, sí. Volvemos. Un buen plan es tener el nuevo